Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros hoy para contaros dos noticias en una. Hay veces, oigo las noticias todos los días y os cuento lo que me llama la atención. Entonces hace como 48 horas más o menos leí, confiscan, que pensaba contároslo igual, a museos de Estados Unidos que se están portando estupendamente con el tema, confiscan tres obras, me parece, robadas por... A ver que lo lea. Bueno, no sé. Confiscan tres obras robadas por los nazis, o sea, en museos importantísimos, uno de ellos el MoMA, y bueno, se la han devuelto a su dueño, que realmente son herederos de su dueño, que era un señor alemán, que era judío, que murió en Dachau, y sí, en Dachau. Y es que me tengo que acordar de muchos nombres al cabo del día. Bueno, llevaban 25 años pleiteando. En 2005 les dijo un juez en Estados Unidos, mire, oiga, han tardado mucho en venir a pleitear. Pero en 2008 ellos, cabezones, como buenos germanos, consiguieron que les devolvieran varios cuadros. El padre, o el abuelo, no sé quién sería su ancestro, tenía 80 y no sé cuántos dibujos de... No, dibujos no, obras, entre pintura, dibujo y tal, de Egon Schiller, que es austríaco. Ahora os contaré un poquitín su vida. Y bueno, pero esa noticia la oí hace menos de 48 horas. Pero es que acabo de oír ahora mismo que Estados Unidos ha devuelto, no sé si 7 u 8 obras de Egon Schiller a esta familia que llevaba pleiteando 25 años. Pleitear es carísimo. Y, no, y cada obra de Egon Schiller pues vale 2 millones de dólares, 3 millones de dólares, son todas, están cotizadísimas y no circulan por ahí, están en manos de coleccionistas, estaban en museos todos, de Pittsburgh, de MoMA, o sea, museos muy importantes que la compraron de buena fe y la han entregado voluntariamente en cuanto la familia ha podido demostrar. Porque ahora os lo contaré un poquito mejor. Entonces lo que he hecho ha sido uniros las dos noticias, puesto que ya os digo que la primera no tiene ni 48 horas. Y aparte que Estados Unidos se está portando muy bien y eso crea un precedente, ellos tienen la fuente del derecho suyo, que no es el napoleónico, el nuestro también, pero el nuestro tiene tres fuentes del derecho, es la jurisprudencia. Entonces, si consigue, cuando vas a juicio, que encontrar un caso, varios casos que sea similar al tuyo, que ha sido favorable a tal, pues tiene bastante buenas posibilidades, no todas las garantías, pero sí muchas, de tener el juicio ganado. Entonces estas personas han sido muy cabezonas, han sido muy tenaces y a los 25 años de estar detrás en tribunales, pues han conseguido que les devuelvan 8 y posiblemente tiene que haber más. Bueno, pero es que no solamente, el problema del juicio no es solamente decir, oiga, yo soy descendiente de esta persona que mataron y que jamás entregó de forma voluntaria a los nazis su colección, obviamente porque era judío y porque lo maltrataron. Entonces, claro, tienes que demostrar la colección, tienes que demostrar tu antepasado, que normalmente son 2 y 3 generaciones, algunas veces son los bisabuelos. Pero ya es que, ya no solamente eso, este señor, esta familia, los descendientes, es una cuestión de honor. O sea, porque los genocidios nunca, en fin, nunca prescriben, es un delito contra la humanidad. Afortunadamente, eh, más de un juez lo ha tenido en cuenta. O sea, no se puede trivializar el mal y decir, bueno, es que como pasó en el pasado, pues ahora no vengan ustedes a los, yo que sé, a los 80, a los 100 años a contarnos milongas. 100 años no, pero bastante sí, 70, 80 tranquilamente. Entonces, claro, le hicieron una maldad y afortunadamente todos los museos la han entregado voluntariamente. Entonces, la primera noticia la he conseguido de Infobae y la segunda noticia del ABC. Seguramente estas noticias son las primicias de las cuales se dará mayor información. Afortunadamente, las... los robos, porque Alemania era una potencia en aquel momento y los judíos son muy coleccionistas, buenos músicos y muy coleccionistas de arte. Todos estos robos, cuando la guerra pues se han diseminado, muchos cuadros se han perdido,
otros estuvieron en minas, se estropearon, se rompieron, en fin. Quiero deciros que después de la guerra ha nutrido los museos, los coleccionistas, etcétera, etcétera. Y vete a saber dónde están los 80 obras restantes de Egon Schiele. Bueno, os voy a hacer una pequeña introducción. Nunca he hablado de Egon Schiele y debería porque es muy importante. Egon Schiele muere con 28 años, para que os hagáis una idea. Llevaba poco tiempo casado, su mujer estaba embarazada de un bebé de 6 meses, entonces era 2018, que es cuando la gripe española, que yo no sé por qué llamaban española, porque no lo sé, no sabía que los virus tuvieran nacionalidad, mató a 20 millones de personas en Austria. Y entonces, primero muere su mujer y a los 2 o 3 días muere él con 28 años. Pero este señor nuestro Egon Schiele fue junto a Oskar Kokoschka, que últimamente ha hecho una película de Alma Mahler, fue amante de Alma Mahler, y como ella se cansó de lo pesado que era, hizo una figura que era como ella, y entonces dormía con ella, la abrazaba, en fin. Bueno, junto a Oskar Kokoschka, nuestro Egon Schiele es el mayor representante del expresionismo alemán, no, austríaco, perdón. Alba Mahler también era austríaca, era la viuda de Mahler. ¿Qué quería yo deciros? Pues que en su corta vida lo que pasa es que tuvo una producción de locos. Yo qué sé, 340 pinturas y 2.800, entonces son 28 años. Porque es que fue muy precoz también y hacía experimentos con fotografía, hacía grabado. Tuvo 2.800 dibujos que son cotizadísimos también porque tiene un discurso muy, muy personal. Tiene también, hace poemas. Él era, Egon Schiele era hijo de un padre que era del norte de Alemania, vivía en Austria, él es austríaco, y su madre me parece que era de Bohemia, Moravia, Eslovaquia, Checoslovaquia, ¿no? Que ahora se han vuelto a separar. Y Cristal de Bohemia. Bueno, y su padre era jefe de estación. Pero resulta que su padre, os tengo que contar lo que es un poquito su vida, su periplo vital, que fue cortísimo. Cuando él había nacido en 1890, que tengo que hacer los cálculos, si se murió con 28 y se murió en el 18, quiere decir que había nacido en el 90. Pero su padre, cuando él tenía aproximadamente 10 años, muy poca edad, pues murió y tenía 3 hermanos más y dejó la madre, pues bueno, entonces la madre lo que hizo fue dejarlo en casa de un tío para que el tío le pagara, primero que el tío intentó convencerlo para que se dedicaran a los ferrocarriles. Él durante su primera época pinta muchos ferrocarriles, muchos, ¿cómo se dice?, paisajes de ferrocarriles, trenes, etcétera, etcétera. Pero el tío no consiguió convencerlo. Y entonces él siguió con su vocación artística y siguió experimentando, dibujando, pero claro, pasó procesos. Fue muy precoz, pero pasó procesos. ¿Qué puedo contaros más? Pues que el tío lo que pasa es que le paga la academia. Y esto, él también es protegido, es discípulo, lo quería muchísimo. La academia era como muy antidiluviana, muy antigua, muy carca, ¿no? Y él se revela siendo muy jovencito. Y estamos en la época digamos, del boom, de la secesión vienesa, estamos en la época del boom de Gustav Klimt. Entonces Gustav Klimt, él está en contra, nuestro Egon Schiele está en contra de todo ese academicismo, de toda esa rigidez. Y Gustav Klimt también. Entonces era íntimo, todo ese grupo de artistas que estaban en contra digamos, de esa rigidez, porque decían que a cada época su arte y a cada artista libertad, ¿no? Y eso lo hizo también los arquitectos. Hay unos edificios de la secesión vienesa, fue de un grandísimo esplendor en la capital, en Viena. Y los edificios que han quedado son espectaculares. Bueno, voy a ver si os cuento un poquito. Su vida está rodeada de talento y de un talento muy precoz, y era también muy místico y también tenía mucho ego. Yo no sé si hizo como 200 autorretratos, tenía un ego tremendo, seguramente tendrá alguna explicación, que yo que sé, se quedó joven sin padre y la madre tuvo que salir adelante pues como pudo, pobrecita. Bueno, en su obra él era muy delgadito
y se hace unos dibujos que algunas veces está como en descomposición, una acuarela, que son como muy inquietantes. Pinta también muchísimas, ¿cómo se dice? Muchísimas prostitutas. Él en un momento determinado tenía un amante y entonces empieza a cortejar a una chica, va con la amante y corteja a dos hermanas y se acaba casando con una, Edith, y es la que muere embarazada de 6 meses y él muere a los 3 días, mueren jovencísimos los dos recién casados. Pero él era un poquito tramposo porque al amante le dice cuando está recién casado que lo siente mucho, pero que en los veranos los podía pasar juntos en unas vacaciones. Ella no quiere volver a saber nada, la había querido mucho y había estado también jovencísima. Entonces en la Primera Guerra Mundial, todo esto acontece en la Primera Guerra Mundial, pues ella se va a la Cruz Roja como voluntaria, era enfermera y por lo visto muere en pues alguna bomba que le caería o tal, y fue tremendo para él, lo pinto también. Bueno, voy a contar, lo sintió, pero bueno, lo sintió, pero la traicionó. Se casó ahí con una mujer decente después de estar años con su amante, Nelly, me parece que se llamaba. Es que me tengo que acordar de muchas cosas todos los días. Bueno, en su obra hay poemas, como os he dicho, experimentación fotográfica. Su discurso lo sitúa entre los movimientos expresionistas, porque los alemanes, he dicho muchas veces que es la cuna del expresionismo, porque el expresionismo, bueno, más bien los germanos, porque está también Edvard Munch, los escandinavos y tal, toda esa zona, ¿no? Que pinta a lo mejor las caras verdes y tal. Es como una reacción. Fueron unos arquitectos que estaban estudiando arquitectura de Dresde, los primeros expresionistas. Yo ya lo he contado. He dicho que los pueblos, cada uno se le puede adjudicar casi una etiqueta, ¿no? Yo que sé, los españoles surrealistas, los alemanes expresionistas, no sé, los ingleses acuarelistas. O retratistas, cada uno casculo seu. Bueno, pues, ¿por dónde iba yo? Así, pues que era expresionista y bueno, iba a ser también de la secesión vienesa porque estaba todo su grupo de arquitectos, de Klim, de Kokoschka, en fin. La Corte Suprema de Nueva York, esta fue la primera noticia que yo leí, hace menos de 2 días, ordena, eso me parece que la leí en Infobae. Os he contado un poquito de Egon Schiele, posiblemente os dedique solamente un día a hablar de Egon Schiele de forma más pormenorizada, porque si no os voy a contar muchos detalles de su vida y de su obra, y lo que quiero contaros es que ha sido devuelta los Egon Schiele a sus auténticos dueños. A lo mejor me pongo y lo hago mañana. Así como estamos en caliente, os hablo mañana de Egon Schiele. Bueno, la Corte Suprema de Nueva York ha ordenado requisar obras de Egon Schiele, me parece que son dibujos del artista austríaco que habían sido robadas en la época nazi de un judío que falleció fallecido en el Holocausto. Las autoridades estadounidenses lo que han hecho ha sido confiscar, se están portando muy bien Estados Unidos, porque están también abriendo una vía para que otros países hagan algo parecido. Hay una nueva sensibilidad, un cambio de paradigma que se agradece. Bueno, pues que las autoridades estadounidenses lo que hicieron fue conquistar 3 obras de varios museos del país que estaban buscadas por los herederos de un coleccionista de arte que se dedicaba al cabaret y tenía 87 obras de Egon Schiele y están poco a poco recuperándolas de los museos más importantes. Era un judío fallecido en el Holocausto, como he dicho, y en las órdenes para la requisa emitida por la Corte Suprema de Nueva York dice: hay suficientes motivos para creer que los trabajos del expresionista austríaco Egon Schiele son robados, y confirmado así una información publicada por el New York Times, que fue el primero que levantó la veda. Bueno, la obra estaba en el Art Institute of Chicago, en el Carnegie Museum, los Carnegie Museum of Art, mitad en castellano, mitad Spanglish, de Pittsburgh, en el Allen Memorial Art Museo de Oberlin, College de Ohio. Bueno, se trata de las obras, todo esto lo voy a poner en el blog. Prisionero de guerra ruso, que la hizo en 1916, una acuarela y lápiz de papel valorada en 1,25 millones de dólares. Ahí, este hombre está cotizadísimo y no circula obra de él por ahí. Lo que han hecho los alemanes cuando han descubierto cosas así es intentar comprárselo al mismo heredero para que no se vaya del museo.
propiedad del Art Institute. Bueno, el retrato de un hombre de 1917, que es un dibujo a lápiz sobre papel que está valorado en $1.000.000, que estaba en el Carnegie Museum of Art. Y después está el joven de pelo negro, que es de 1911, y es una acuarela y lápiz sobre papel. Era un dibujante excepcional, valorada en $1.500.000, que estaba en manos de Oberlin. Alan, me parece que es el otro, el de Microsoft, que el otro socio, que no lo sé, no me hagáis caso. Las órdenes judiciales señalan que las obras de arte pueden permanecer 60 días donde están y posteriormente serán trasladadas a Nueva York. Declaró el Museo de Chicago, le ha tenido que sentar como una patada, que precisa de la pieza retenida, que es objeto de una causa civil en un tribunal federal. Dice, confiamos en nuestra adquisición legal y en la posesión legítima de esta obra. Pero sí, no, la han tenido que entregar igual, ¿eh? Esta es la que tiene 48 horas. Ahora os diré la siguiente. Porque ellos han comprado de buena fe, o sea, ellos no han hecho delito. Ellos, todos estos museos grandes, no se la juegan porque eso les desprestigia muchísimo. En fin, hay otros que, yo qué sé, los Getty tienen cositas por ahí que no tanto. Bueno, los museos Carnegie de Pittsburgh se comprometieron a cooperar plenamente con las investigaciones de las autoridades pertinentes. Bueno, y la obra busca los herederos vivos de el señor judío que las coleccionó, se llamaba Fritz Grunbaum, que era un destacado coleccionista que tenía 80 y tantos, como he dicho antes, un judío artista de cabaret. Eso me hace su gracia. Digo, yo no sabía que ganaran tanto los artistas de cabaret, aunque en cuestiones de coleccionismo, como todo en la vida, hace más el que quiere que el que puede. Bueno, este señor murió, como os he dicho antes, en el campo de concentración de Dachau, Alemania, en 1941, al principio. Según el diario neoyorquino, hay una investigación en curso de una docena de obras de Schiller. O sea, se han conseguido ahora 7 o 8, pues todavía le quedan 4, supuestamente robadas por los nazis. Los descendientes lo que dicen es que esas obras no fueron entregadas voluntariamente por alguien que se llevaron a un campo a los nazis, por un judío que se llevaron a un campo de concentración y que su antepasado no las había vendido, o sea que las tenían ellos. Los herederos de Grunbaum llevan años en los tribunales intentando recuperar obras de su propiedad. Los tribunales dictaminaron en 2005 que habían esperado demasiado para actuar. Pero ¿cómo se puede decir eso que habían esperado? Pues habrán actuado cuando hayan tenido dinero para poder hacerlo o cuando haya habido una coyuntura favorable, porque a fin de cuentas pleitear es carísimo, antes y ahora. Bueno, pero en 2018, eso fue en 2005, fijaros si han sido cabezones, en 2018 consiguieron una sentencia favorable y recuperar 2 piezas. Y eso le ha hecho seguir y seguir, y ahora han recuperado no sé si 7 o 8. Ahora os voy a contar la segunda noticia que tiene 6 horas. Dice, Nueva York devuelve 7 obras de Schiller robadas por los nazis a sus legítimos herederos. Sus descendientes llevan más de 25 años reclamando en los tribunales que se les devuelva. Los que se han devuelto ahora mismo, lo que ha devuelto Nueva York, están valorados en $9.000.000. Así es. Partiendo, eso lo meten en una puja y seguro que más, porque esta obra no circula por el mercado y seguramente vale más. Bueno, seguro que lo comprarán los árabes, los de los Emiratos Árabes. 3 de ellos se encontraban en diferentes museos de Estados Unidos, entre ellos el MoMA. Tras una investigación, pues las autoridades de Nueva York lo que pasa es que han devuelto 7, son 7 obras del artista. Os he contado el de antes que tenía 48 horas de Infobae y este de ABC. 7 obras del artista austríaco Egon Schiele, que posiblemente mañana os hable de él, que fueron robadas por los nazis de la familia de Fritz Grunbaum, asesinado en el Holocausto, en Dachau. La reposición, bueno, la devolución de las piezas que están valoradas en más de $9.000.000 marca un importante punto de inflexión. No. Se ha creado jurisprudencia, pero con anterioridad también se había creado más jurisprudencia, porque esto de las devoluciones a las familias judías está cada vez más en boga. Me parece muy bien que lo reclamen, porque os voy a decir una cosa, también es una cuestión de honor. Hay que, o sea,
lo mataron, los machacaron y encima lo robaron, o sea, que no se puede pedir más, de verdad. Los herederos de Grunbaum, o sea, siempre hay que hacer justicia, llevan más de 25 años reclamando los tribunales, lo que los convierte en uno de los casos de restitución del holocausto más antiguos del mundo del arte. Dice, mm, marca la pauta de la agenda, tengo que leer, os leo parte del artículo, marca la pauta y la agenda para todos los casos futuros, claro, sienta jurisprudencia, que es, eso lo dice Timothy Reif, que es uno de los herederos de Grunbaum, durante la ceremonia de devolución, refiriéndose a los descendientes de las víctimas del holocausto que buscan la devolución, la restitución de los bienes saqueados casi hace 80 años, por ahí, yo no sé, no he hecho la cuenta, pero no, tiene que estar por ahí, después del final de la Segunda Guerra Mundial. Tras su paso por el Senado y después de un largo proceso parlamentario, la Asamblea Nacional aprueba la ley que restituirá los bienes expoliados durante la ocupación nazi, que me parece fantástico, que siguen formando parte de las colecciones públicas del Estado. Eso en Europa igual, ¿eh? En Europa igual. Lo que pasa es que Estados Unidos, al tener esa capacidad adquisitiva, pues tiene más. Pero se están portando muy bien, lo están haciendo muy bien. Fritz Grunbaum fue un artista de cabaret, como os he dicho, judío, que fue atesorando una colección a lo largo de una vida donde tenía 80 y tantas obras de Egon Schiele. Posiblemente cuando Egon Schiele era menos conocido, menos famoso y menos caro. Una colección de 81 obras de arte. Su heredero llevan más de 25 años intentando recuperar varias a través de demandas estatales, federales de Estados Unidos. En 2005, es que me han picado los mosquitos, hay mosquitos otra vez. En 2005 los tribunales dictaminaron que habían esperado demasiado tiempo para actuar, pero en 2018 una corte de Manhattan determinó que Grunbaum nunca había vendido o entregado voluntariamente, obviamente, ninguna de sus obras a sus, yo qué sé, ¿cómo se dice? Las personas que lo agredieron y le provocaron la muerte. A sus agresores, no tiene otro nombre. Bueno, a sus verdugos. Obviamente no se lo dio voluntariamente, por lo tanto sus descendientes eran los legítimos dueños y han estado luchando. Entonces recuperaron dos Schiller en 2018. Mujer con pichi negro y mujer ocultando el rostro. Y eso les hizo seguir. A principios de este año, la oficina del fiscal del distrito de Manhattan encontró pruebas de que más dibujos habían pasado por las manos de un comerciante de la ciudad de Nueva York que se lo había vendido a los grandes museos. Por lo cual tenía jurisdicción el fiscal para actuar. Y entonces las piezas fueron entonces confiscadas del MoMA, que es una de las piezas, prostituta, otra es niña poniéndose un zapato, y la colección de Ronald Lauder, Love, antítesis de la biblioteca Morgan, y autorretrato, o el fideicomiso de Bali Sebastian en Manhattan, retrato de un niño, Herbert Reiner, y mujer sentada, además del Museo de Arte de Santa Bárbara, California, retrato de la esposa del artista, que es Edith, la que os he dicho que eran dos hermanas, que él cortejó con su amante, eran dos hermanas jovencitas, que se quedó embarazada y se murió de la gripe. Y bueno, dice el fiscal, que se llama Alwin Brand, dice: todas las obras valoradas entre 780.000 y 2,75 millones de dólares cada uno fueron entregadas voluntariamente por las instituciones y propiedades que las poseían después de que se les presentara evidencia de que fueron robadas por los nazis. Las compraron de buena fe. Espero que en este momento sirva como recordatorio de que, a pesar de la horrible muerte y destrucción causada por los nazis, nunca es demasiado tarde para recuperar algo de lo que pedimos y honrar a las víctimas, restituir el honor. Bien por ello. Bueno, gracias Estados Unidos, y esto es una victoria también del arte, de los tribunales y de todo. Y bueno, espero que os haya gustado. Mañana a ver si os cuento con Sheila. Hasta mañana.